Muy buenos días con todos los presentes. El tema a dar este día será acerca del proceso histórico del ejercicio profesional del derecho en el Ecuador. Como primer punto tenemos que iniciar que el derecho en sí fue Roma su cuna principal, donde se desarrolló por primera vez lo que conocemos de una manera sistemática y ordenada, la profesión del abogado, o como lo conocían en esos tiempos, el advocatus, palabra en latín. También podemos mencionar que en Grecia se los llamaba voceris u oradores, porque en sí su principal oficio era hacer uso de las voces y palabras. Dicho esto, se considera en sí que la profesión del abogado existe desde hace siglos, siendo esta la labor de proteger y representar a las personas que persiguen la justicia. Y para entrar un poco en contexto, podemos tener en cuenta que respecto a la historia del Ecuador, esta se encuentra estrechamente vinculada con el hecho de la separación primero de la Gran Colombia, lo que hace posible en sí el nacimiento de la República y en sí que se constituya y se construya un nuevo Estado. Así también podemos mencionar que la base del sistema jurídico ecuatoriano nace estrechamente también de lo que respecta al derecho romano, esto por medio ya sea del derecho español. Esto en el tiempo que podemos señalar histórico de la conquista y el colonialismo, específicamente por el derecho francés, mismo que tiene cierto estrechamiento con el Código Civil Napoleónico y esto de otros también códigos europeos importantes, mismos que fueron fuentes de inspiración para la codificación en Ecuador. Todo esto en sí bajo la influencia del derecho romano, especialmente de la obra insigne que la mayoría conocemos, que es el Corpus Juris Civilis o el cuerpo del derecho civil. Ahora sí, cuando hablamos de Ecuador podemos mencionar que la profesión del derecho comenzó a surgir lentamente al mismo tiempo que aparecieron ciertas escuelas de abogados o ciertas escuelas de derecho. Primeramente, aparecieron la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central en Quito. Esto nos estamos remontando a la fecha de 1846. Asimismo, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en la Universidad de Guayaquil en 1896, mismas que dieron una educación profesional a estudiantes ecuatorianos. Un dato de importancia también respecta a la creación de la Escuela de Abogados y la creación del primer Código Civil ecuatoriano, el cual se promulga en 1906 y es el punto de partida para las leyes que conocemos hoy en día. Así también cabe acotar que en 1926 se fundó el Colegio de Abogados en Guayaquil y en 1928 el Colegio de Abogados en Quito. Colegios en sí, ¿para qué sirven? Estos colegios sirven en sí para fomentar en sí valores éticos y tradicionales en la ciencia del derecho, así también como ayudar a regular en sí la práctica de los profesionales en el país. Cuando hablamos de Ecuador, también tenemos a distintos personajes que se han desenvuelto tanto en la rama de la abogacía como de la política. Un claro ejemplo de esto es el caso de Isabel María Josefina Robalino, y así también como Francisco Javier Eugenio de la Cruz y Espejo. Ahora, si nos remontamos tiempo atrás, estamos tanto en la década de los 60, 70 y 80, podemos decir que hubo un auge en sí, hubo importantes reformas tanto al Código del Procedimiento Civil como se lo conocía en ese tiempo, estamos hablando de 1963, así como la Constitución de 1979, la cual estableció en sí un sistema de justicia independiente. Asimismo, con un gran cambio fue la Constitución del 2008, la cual introdujo más derechos al estudio de profesionales ecuatorianos, de estudiantes y en sí de los juristas. En sí, ¿qué se introdujo? Lo que podemos ver, el summa causae y otros derechos que han estado, no, han estado fuera de la Constitución y se incorporaron en el 2008. Así también en esta época actual, recientemente, no más años atrás, se dio la derogatoria del antes mencionado Código de Procedimiento Civil, por hoy conocido COGEP o Código Orgánico General de Procesos. Podemos acotar también que en la actualidad la profesión del derecho es más accesible para los ecuatorianos por el hecho de tener una educación pública, así también por el avance jurisprudencial que ha sido adquirido y utilizado teniendo excelentes resultados. El día de hoy la profesión del derecho se ha convertido en una carrera muy popular tanto en estudiantes como en juristas, ya que como se ha dicho categóricamente, el derecho nunca se queda quieto, el derecho avanza tras los años, este evoluciona. En sí también, cuando hablamos de la deontología jurídica, en la actualidad esta se refiere a un conjunto en sí de principios éticos, reglas de conducta, mismas que guían en sí a la profesión legal y sus practicantes, ya sea abogados, jueces. Podemos decir que estas normas éticas se centran en sí en garantizar la integridad y la honestidad, así también la responsabilidad del ejercicio del derecho.
y en la administración de justicia, la cual ha visto manchada por la corrupción y los actos ilícitos que existen en nuestro país. Siendo estos principios muy claros, los cuales deben ser los siguientes. Hablamos de primero, hablamos de la confidencialidad, hablamos de la independencia, hablamos de la lealtad, de la diligencia, de la ética y la litigación, además del respeto a la profesión y a la justicia. Por lo tanto, podemos mencionar que la deontología jurídica es fundamental en sí para mantener la integridad, la confianza en el sistema legal, para garantizar que los abogados actúen de una manera ética, responsable en el ejercicio de su profesión. Además, se considerará que las violaciones a estas normas éticas pueden acarrear desde sanciones hasta la suspensión de la licencia profesional. Muchas gracias.